Uf, las deudas, eso que nadie quisiera tener. Pero seamos sinceros, para la mayoría es casi imposible evitarlas. Si a eso le sumamos que estamos a muy poco de cumplir un año desde que la pandemia llegó a Chile, impactando fuertemente en el empleo y en distintos rubros, la verdad es casi imposible no estar endeudado. El chileno que diga yo no tengo deudas con una casa comercial es el mentiroso más grande que existe a nivel mundial. Porque todos tenemos algún tipo de deuda. Sí, todos. Y eso nos quita muchas veces hasta el sueño. Incluso las empresas utilizan los llamados constantes para recordarnos que venció una cuota o que la deuda incluso puede estar en trámite judicial para un embargo. Nelson quedó cesante apenas comenzó la pandemia y con eso también lo que él considera un acoso por parte de las empresas de cobranza que no paran de llamarlo. Constantemente y a horas que son de repente son irrisorias, incluso los fines de semana. Es una situación realmente desagradable. El problema de las deudas es una cosa agobiante. Debieran tener un poquito más de empatía y entender la situación por la cual estamos pasando. No es una cosa de que uno no quiera pagar. Hemos tenido que priorizar cosas y hay cosas que uno tiene que forzosamente dejar de pagar. Esto realmente a uno lo agobia. Muy molesto, es muy invasivo, es de una falta de respeto enorme. La gente como está estresada con este problema que tenemos, más encima que lo estén llamando. Incluso a usted seguro le ha pasado que muchas veces no basta solo con deber lo que se pactó por la compra de un producto, servicio o préstamo. A ese monto hay que sumarle los cobros extrajudiciales de empresas externas que tienen como misión lograr a toda costa que el deudor pague lo que debe. Carece aún más las deudas que uno. Si yo debo 10.000 pesos, finalmente termino debiendo 25.000 por la morosidad, por los intereses y además el cargo de las empresas que se dedican a cobrar. Pero si usted está agobiado por ese cobro extra, no todo es tan grave, porque según la ley del consumidor indica que el costo de gastos de cobranza solo puede hacerse si han pasado 20 días desde que venció la cuota morosa. Y ojo, porque aún así tienen topes máximos. Si usted debe un monto de 280.000 pesos, el cobro extra debe ser máximo de un 9% del total. Y este porcentaje va disminuyendo cuando el monto total es más alto. Hay límites de gastos de cobranza que se determinan por la ley del consumidor y luego judicialmente es el juez el que aprueba las costas procesales o las regula de forma que el consumidor no pague de más cuando está con deudas morosas. No nos educamos lo suficiente. Es bienvenido a que de alguna manera se nos informe al respecto. Precisamente por eso ahora le vamos a contar de algo que quizás pocos conocen. ¿Ha oído usted hablar sobre la prescripción de la deuda? Hablamos de ese tiempo en que usted queda liberado de pagar lo que debía. Rose probablemente no conoce sobre esta información. La pandemia golpeó fuerte su bolsillo y con eso no pudo pagar su deuda universitaria y continuar con su carrera de Derecho. Entonces, al pasar el tiempo, me di cuenta que la pandemia continuaba y que todo seguía igual, no había trabajo, seguíamos en lo mismo y decidí congelar. Y empezó todo a dificultarse. Empezaron a llegar las cuentas mensuales normales y ahí empecé a ver que quizás había que dejar un gasto de lado para preocuparse de lo otro. El caso de Claudio es seguramente algo que le sucede a muchos. Vino a Santiago con planes de mejores oportunidades. Las tarjetas de crédito fueron la opción y la única forma para armar su casa. Fue frustrante de igual forma porque se me cerraron las puertas para obtener la casa soñada que yo quería hace mucho tiempo. Entonces dije, yo de esta no voy a poder salir. Trató como pudo para saldar esas deudas que tenía. Y ahí apareció una antigua deuda universitaria. Como que las deudas que yo tuve en algún momento las dejé de pagar porque me vi como acogotado, como se dice. Esa sensación es seguramente la que muchos tenemos más de alguna vez en la vida. Pero acá en el Buenos Días a Todos le ayudaremos a conocer sobre el tiempo en que expira esa deuda que muchas veces nos tiene intranquilos. Justamente, ¿cuánto prescribe una deuda? La primera pregunta a Felipe Besnier. ¿Cuánto tiempo debe pasar? Así es, miren, la verdad es que es un tema sumamente interesante. Nosotros muchas veces escuchamos a las personas hablar sobre este concepto de la prescripción de las deudas, la caducidad, muchas veces también utilizan ese concepto, pero es un tema bastante técnico que en la práctica hay que conocerlo muy bien para saber cómo aplica.
En términos generales, ¿qué es la prescripción? Nosotros hemos hablado en otras oportunidades que nuestros acreedores, ¿cierto? Las instituciones que nos prestan dinero, pueden cobrarnos desde el momento en el que nos constituimos en mora, ¿cierto? Dejamos de pagarle oportunamente la deuda, desde ese momento nos pueden cobrar judicialmente, iniciar los procesos de cobranza extrajudicial, ¿cierto? Pero también, desde ese momento, empieza a correr un plazo. La ley le dice al acreedor, señor banco, señor retail, usted puede cobrar, pero no puede cobrar eternamente, sino que va a tener un plazo para poder hacerlo. Eso es lo que comúnmente se conoce como prescripción. En buen chileno, si el acreedor no demanda, no cobra el dinero en el plazo que establece la ley, pasó la vieja. ¿Ya? Eso en buen chileno. Pero hay varios matices. ¿Ya? ¿Cómo saber si mi deuda prescribió o no? La verdad es que en la práctica también hay distintos plazos de prescripción asociados al documento que el acreedor va a querer cobrar en el juicio. A ver, perdón, Felipe, para seguirte bien. Perdona. Suena un poco enredado, lo sé, pero... Lo nerd, pero quedé medio pagando. Sí. A ver, ¿cuándo puede ocurrir esta maravilla de que un acreedor no me cobre? Sí, mira, la verdad es que en la práctica pasa Dame el dato, bastante. porfa. La verdad es que en la práctica pasa bastante. Dame un Miren, ejemplo concreto. Les voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros vamos a la génesis de todo. Pedimos un crédito. Muchas veces pensemos en la apertura de una tarjeta de crédito. ¿Ya? Cuando nosotros aperturamos una tarjeta de crédito en el retail, en el banco, no nos damos cuenta, pero entre los 100 papeles que nos hacen firmar, estamos firmando un mandato para que el banco, en la eventualidad de que yo le deje de pagar, a mi nombre suscriba un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Es un documento que faculta al banco para ir y cobrar un monto determinado, ¿cierto? Ya. El pagaré que presenta el acreedor en un juicio para cobrarme la deuda tiene un plazo de prescripción que es sumamente acotado. Es de 1 año desde que la deuda se hizo exigible, es decir, desde el momento en el cual yo dejé de pagarle el crédito. Es de 1 año, ¿ya? Si el banco no me demanda en el año transcurrido desde que yo le dejé de pagar, a mí no me notifican de ningún juicio, la deuda prescribe. ¿Ya? ¿Y eso pasa? Ya, pero eso sí. Pasa, y pasa bastante, porque recuerden que, como lo hemos conversado en otras oportunidades, el banco tiene la obligación de notificar la demanda. Y muchas veces no se logra notificar pero el duda. Pero, ¿y eso es en... Sí, perdón. Dele, ¿Y dele, eso dele. es en todo orden de cosas o solamente un crédito de consumo? En todo orden de cosas. Cualquier deuda, En- cualquiera, puede- educacional, previsional, cualquiera. La regla general es que todas las deudas prescriben, ¿ya? Hay algún tipo de deudas que los tribunales hacen un tratamiento especial, como ocurre, por ejemplo, con el CAE, ¿ya? Hay tribunales que en la práctica han aceptado la prescripción del CAE y otros que cuesta un poco más que accedan a ellos, ¿ya? Hay otro tipo de deudas, como por ejemplo son las deudas de alimento, de pensión de alimento, que, ojo, no es que no prescriban, sino que durante la vida del alimentado, que sea durante el tiempo que es menor de edad, la prescripción se encuentra suspendida, ¿ya? Hasta que sea mayor de edad. Ahí en adelante empieza a computarse nuevamente este plazo. Pero la verdad es que son distintos los plazos. Para el pagaré es 1 año. Para un contrato de mutuo, que muchas veces es el que suscribimos cuando pedimos un crédito hipotecario, el plazo de prescripción es de 3 años. Pero la regla general es la prescripción de ¿Felipe? 5 años. Ya, yo tengo una duda. Si pasa 1 año donde yo no he podido pagar el crédito, ¿cómo me entero yo de que no fui demandado, digamos, para poder exigir que ya la deuda caducó? Sí, mira, hay tips Porque súper puede ser que interesantes, nunca me sí. entere, ¿no? Exactamente, miren. Ya. Todos ya, yo creo que es raro que alguien no tenga el suministro, la clave única, ¿cierto? Esta clave que solicitamos directamente al registro civil. La clave única es un muy buen suministro para poder acceder a distintas instancias estatales. Una de ellas es poder revisar en la página del Poder Judicial, en www.pjud.cl, ingresar con nuestra clave única y ahí se nos va a desplegar automáticamente todos los juicios que eventualmente alguna persona o alguna institución haya presentado en nuestra contra, ¿ya? Puede ser un poco complejo entender muchas veces el lenguaje de las demandas, ¿cierto? Y particularmente el sistema, porque es un sistema más bien de carácter técnico. Pero en ese sentido, entonces, el consejo que les damos a las personas es que puedan buscar asesoría con un abogado para que con su clave única puedan, en definitiva, ahí bucear entre la página del PJUD y ver si es que se les han presentado demandas en su contra o no. Felipe, hay preguntas de la gente. Vamos también con esa participación que siempre es importante. Quisiera saber si debo realizar algún trámite para hacer la prescripción de la deuda. Ya, esa es, yo diría, la pregunta clave en todo esto. Muchas personas que han escuchado hablar sobre la prescripción creen que la prescripción opera de pleno derecho. Es decir, me están cobrando el pagaré, transcurrió 1 año desde que dejé de pagar y no me han notificado o demandado y la deuda está prescrita y la persona se queda tranquila en su casa. La verdad es que no. La prescripción no opera de pleno derecho, la prescripción la tiene que declarar un tribunal, un juez de la República. No es automática. Entonces, yo tengo 2 vías para poder lograr la prescripción de la deuda. Puedo yo, en el juicio en el cual ya inició un acreedor mío en mi contra, ¿cierto? Me demandó por la cobranza de un crédito, yo en ese mismo juicio, si es que transcurrió el plazo, presentar y solicitar la declaración de la prescripción. Esa es una opción. Y el otro caso es si es que el acreedor aún no me ha demandado, yo puedo
de manera proactiva ir y demandar al acreedor para que el tribunal declare la prescripción de la deuda. Ahora, ¿por qué es importante contar con la declaración del tribunal? Uno, porque yo les digo, no opera de pleno derecho, o sea, no vale la prescripción si no la dictamina un juez. Pero además, las copias certificadas de la resolución del tribunal que declara la prescripción me sirven como insumo para ir posteriormente al boletín comercial y sacar y eliminar mis antecedentes, Felipe, por ejemplo, del DICOM. ¿Y el costo de eso? Porque por algo no estoy pagando. Exactamente, bueno, ustedes saben que los juicios, también lo hemos hablado en otras oportunidades, si bien es cierto existe un principio de gratuidad, a nadie se le puede negar el acceso a la justicia, los juicios sí tienen asociados un costo, ¿cierto? Que es lo que conocemos comúnmente como costas procesales o costas judiciales. Y eso evidentemente es un desembolso que eventualmente va a tener que realizar el deudor, porque tendrá que pagar eventualmente los honorarios del abogado, Felipe, ¿cierto? Ya, o las pero el pobre notificaciones deudor está judiciales. saliendo una calilla, se dan que encalillar para pagar el abogado. ¿Cuánto vale tramitar un juicio así? Mira, la verdad es que es relativo. Evidentemente eso va a depender del abogado que le cobre sus honorarios. Ya, y pero un abogado gentil, así, un buena onda. Sí, es que ¿saben qué pasa, muchachos, con eso? ¿No hay? Particularmente, no, sí hay, hay muchos. No, lo que pasa es que muchas veces esto va ligado también al monto, a la cuantía del juicio. Es muy distinto solicitar la prescripción de una deuda por 1 millón de pesos, por mucho dinero que eso signifique para muchas personas, que declarar la prescripción de una deuda de 30, 40, 50 millones de pesos. Momentete. ¿Usted me puede explicar cuál es el esfuerzo adicional que le toca a su gremio hacer el trámite por un palo o por 30? Yo te lo ¿O voy a es que explicar. cuando hay 30 puedo agarrar más? No, Perdóneme. Al contrario, me está haciendo transpirar Gonzalo. No, pero la verdad es la siguiente. El acreedor, el banco, créanme que va a aplicar mucho más recursos para defenderse si nosotros queremos lograr la prescripción de un crédito hipotecario, si queremos lograr la prescripción, por ejemplo, de un crédito de 1 millón de pesos por un pagaré, que insisto, para muchas personas significa mucho dinero, pero en la práctica un banco ya recuperó parte de los impuestos pagados, porque evidentemente hay una operación que ellos pueden reversar por medio de un juicio, pero en la práctica al banco le va a doler mucho más perder 120 millones, 150 millones de un crédito hipotecario que de un crédito probablemente un monto mayor. Entonces ahí está la dificultad del abogado que va a tener que ir con el armamento a la guerra, ¿cierto? Vamos con preguntas de Twitter, pero antes, para no salirme del tema, ¿puede ser que un juez determine, oiga, pero usted te puede pagar la deuda, no va a prescribir? La verdad es que no, porque la prescripción es un asunto en términos bastante simple, legal. Ya el juez no podría no aplicar la prescripción si es que concurren todos los presupuestos, que la práctica es que haya transcurrido este plazo, que como yo les decía, varía según el documento que que el acreedor presenta al tribunal para verificar el crédito. Pagaré, contratos de mutuo, bien digo, los cheques protestados también prescriben en un plazo de 1 año. Pero para que no perdamos la visión, el plazo general de prescripción es de 5 años desde que la deuda se hizo exigible. Ya, Miki Muñoz nos pregunta a través de las redes. ¿Prescriben las deudas de las cajas de compensación, por ejemplo? Porque según los cobradores dicen que no prescriben. Sí, evidentemente esas son estrategias que muchas veces utilizan los cobradores. Recuerden que cuando hemos hablado sobre los derechos de los consumidores de cara al proceso de cobranza, hemos dicho que todas esas prácticas que realizan las empresas de cobranza, de amenazarme con embargos, de amenazar que la deuda no prescribe, etcétera, son ilegales y eso lo podemos denunciar ante el CERNAC. Pero sí, las deudas que nosotros adquirimos con caja de compensación, que en la práctica lo que ellos entregan son créditos sociales, entre comillas, porque sigue siendo un crédito muy similar al que ofrece la banca, también prescribe, ¿ya? La regla general es que todas las deudas prescriben. Excepcionalmente hay deudas que no prescriben. Yo les decía hace un rato atrás, por ejemplo, la deuda del CAE, del crédito con aval del Estado. Hay tribunales que aceptan la prescripción y otros que la verdad es que no. Son criterios. Ustedes saben que los tribunales funcionan con cierta autonomía para lo que respecta al fallo de los asuntos que conocen. ¿Los abogados saben qué tribunal...? Sí, pero ojo con eso, porque cuando uno presenta, de partida uno no puede elegir al tribunal donde vas a litigar un asunto. Si yo presento una demanda, hay un sistema de distribución de demandas que es hoy en día automático. Yo no puedo elegir el tribunal. Antiguamente eso se hacía. Antes de que existiera toda esta tecnología para distribuir automáticamente las demandas, yo podía como abogado elegir el tribunal porque habían tribunales por ¿Y en qué por caso fecha. sí y en qué caso no, Felipe? ¿Cómo así? ¿En qué caso sí te la van a prescribir y en qué caso no? Porque tú dices, tienes este criterio de discriminatorio, pero si yo le debo plata a una institución por educación... Sí, mira, lo que pasa es que hay tribunales que entienden, el CAE tiene una tratativa especial, está regulado en una ley particular. Y hay tribunales que entienden que el CAE tiene una naturaleza distinta, en la cual es el Estado quien va a asumir
el Estado no es quien presta la plata para pagar la deuda universitaria, ¿cierto? El Estado se hace presente a la hora de que el universitario deja de pagarle al banco y el banco hace efectivo entonces la cláusula aval, y ahí el Estado es cuando en definitiva paga el total de la deuda y uno pasa a tener la deuda con la tesorería, ¿ya? Pero hay tribunales que entienden, dada la naturaleza del CAE, este no sería prescriptible, pero como les digo, es un criterio que utilizan solamente algunos tribunales y me atrevería a decir que cada vez más los tribunales están aceptando. Nosotros hemos logrado hartas declaraciones de prescripción relativas al CAE y otros asuntos, otras deudas universitarias. Si mi deuda prescribió, ¿me pueden demandar? Mira, buena pregunta, porque como yo les decía, la prescripción no opera de pleno derecho, yo debo solicitársela al tribunal. Y a mí me pueden demandar, respondiendo a la pregunta, aún en la práctica habiendo prescribida la deuda, pero no declarada, prescrita, perdón, la deuda, pero no declarada por el tribunal. En ese sentido, entonces, lo que yo puedo hacer es, cuando me presente la demanda en mi contra, yo presentar lo que se conoce como la excepción de prescripción ante el tribunal para que la declare. En la práctica, sí, me pueden demandar, pero aún así demandado, si ya transcurrió el plazo de la prescripción, yo puedo solicitar la declaración de la prescripción y en ese caso sería completamente procedente. Ya, vamos con la siguiente pregunta de Twitter, a ver. ¿Las deudas de salud también prescriben? Buena pregunta. Todavía no me corresponde. Pausa, volvemos de inmediato. Ya ¿Prescriben? Sí, la verdad es que prescriben, al igual que muchas otras deudas. Como les decía, la regla general es la prescripción de las deudas. Muy excepcionalmente nos vamos a encontrar con deudas que no tienen la posibilidad de declarar su prescripción, como yo les decía, el CAE para algunos tribunales, ¿cierto? O, por ejemplo, el caso de las deudas de alimentos, que en rigor no es que no prescriban, sino que se mantienen suspendida la prescripción. O sea, este plazo del que yo les hablaba no corre durante la vida del alimentario cuando sea menor de edad. Ya cuando ya es mayor de edad, recuerden que se siguen debiendo los alimentos, pero ya ahí empieza a correr en favor del acreedor o del deudor, mejor dicho, la posibilidad de la prescripción. Importante, se resguarda entonces, nuestra normativa resguarda que no prescriba ningún tipo de deuda alimenticia. Así es, durante... ¿Hasta los 18 años? Hasta los 18 años, durante la vida en el cual el alimentado, ¿cierto? Recuerden que la pensión de alimentos se decreta en favor del niño, la niña o el adolescente que necesita los alimentos, ¿ya? Durante el tiempo en el cual él sea menor de edad, el tiempo de la prescripción se encuentra suspendido, pero va a empezar a correr desde que cumpla la mayoría. ¿Pero qué implica eso? Que, por ejemplo, cuando cumpla 20 o 25 años, quien era menor, el hijo, ¿puede demandar igual al papá en este caso? No, sí, bueno, recuerden que... ¿O ya prescribió toda la deuda que le tenía cuando era menor de edad? No, porque la prescripción opera desde el momento en el cual el deudor, que en este caso es el padre o la madre que debe los alimentos, deja de pagarlos oportunamente. Para deber alimentos, primero debe existir la declaración de un tribunal que decrete los alimentos. Claro. O sea, yo tengo que iniciar un juicio ante los juzgados de familia, ¿cierto? O eventualmente iniciar un proceso de mediación previa para acordar alimentos, y tiene que estar decretado por una orden de un tribunal o bien aprobada la mediación por un tribunal para que desde ese momento se empiecen a cobrar los alimentos. Y dato importante, recuerden siempre, para aquellos que tienen la obligación de pagar alimentos, pensiones de alimentos, hacerlo a la cuenta que el tribunal destinó, que por lo general sabemos es una cuenta del Banco Estado. Ya, vamos con una pregunta de Twitter que también es súper importante cuando hablábamos de los montos. Pero espérate, antes de esta, ¿la respondió, no? ¿La de la salud? Sí, les dije. Sí, la respondió. También prescriben. Ya, y sabe que si ese alimentado sigue estudiando hasta después de los 18 años, ¿esa pensión se debe seguir pagando? Así es, recuerden que los alimentos se pueden deber hasta los 28 años de edad, siempre que el alimentado siga estudiando, y ojo, el estudio tiene que ser continuo. Ya no vale acá detenerse un periodo de tiempo ya pasado los 18 años para después retomar los estudios y tener la posibilidad de demandar los alimentos. Entonces, si el alimentado cumple la mayoría de edad y se mantiene estudiando de manera continua hasta los 28 años, se siguen debiendo los alimentos. Ya. Claramente, si llega a estudiar un magíster, difícilmente el tribunal va a acceder, ¿cierto? Pero por lo menos... que algunos nos demoramos un poco más en estudiar. Puede ser el caso. Están sacando la carrera con 10 años. Se demoran, sí. Puede ser el caso también. Oye, ya vamos con Jojo Rabbit, que nos dice, esas deudas pequeñas, como por ejemplo las telefónicas, las de cable, etcétera, ¿también prescriben? ¿Cómo uno puede saber si ya prescribió? Sí, también prescriben. Insisto, la regla general es la prescripción. Pero ¿saben qué pasa particularmente con esas deudas chicas de servicios básicos, por ejemplo, de telefonía? Que a veces no son tan chicas. Sí, hay gente que acumula y recuerden que siempre van sumando los intereses, etcétera. Lo que ocurre comúnmente con esas deudas es que los acreedores no demandan, ¿ya? Y acá también le vamos a dar un consejo a los televidentes que nos están mirando. Cuando busquen asesoría, que no les quieran pasar gato por liebre, porque muchas veces hay acreedores, hay instituciones que los abogados sabemos que en la práctica
no demandan, ¿ya? Entonces, así como también sabemos con claridad cuáles son los que sí demandan, ¿ya? Ahora, nunca nosotros podemos decirle, no, este acreedor no le va a demandar con toda certeza porque es una facultad de cada institución. Ya, pero hay ciertas un instituciones par de que no ejemplos, toman por ese... ejemplo, ¿cuáles son los que no demandan? No, es que me refiero a que sé con nombre y apellido las instituciones que no, pero hay empresas del retail, hay empresas de servicios básicos que tampoco presentan demandas judiciales por el cobro, pero en términos bastante genéricos, las grandes tiendas del retail demandan, las más chiquititas la verdad es que por lo general no lo hacen, así que tengan ojo con eso y pregúntenle bien al abogado con el que se asesoren para poder encontrar una buena opción y defensa ante esa situación. Hoy han llegado cualquier cantidad de preguntas. Sí. Vamos. Tenemos más preguntas. Sí, claro. Aprovechemos Anita Núñez dice, ¿qué pasa con las deudas de policía local por partes de tránsito? ¿Estas prescriben? Buena pregunta. La verdad es que también prescriben, porque son deudas que en definitiva, si bien tienen que imputarse o pagarse ante el juzgado de policía local, son deudas a beneficio fiscal. Y quien cobra las deudas a beneficio fiscal, si es que no se pagan en una primera instancia, va a ser la Tesorería General de la República. Y las deudas que tenemos ante la Tesorería de la República también prescriben en la práctica, ¿ya? Pero ojo, porque se nos anexa un problema mayor a la prescripción con el tema de las deudas de multas de tránsito. Recuerden que si no tenemos las deudas de tránsito al día o pagadas, por multas evidentemente, difícilmente vamos a poder sacar o el permiso de circulación del vehículo, o difícilmente vamos a poder, por ejemplo, aperturar un TAC o incluso renovar el carnet de licencia de conducir. Así que hay, podríamos decir, ciertas penas anexas que trae consigo el no pagar deudas de ese tipo de esa naturaleza, ¿cierto? Desde el Biobío nos llega la próxima pregunta y dice así. ¿De qué fecha se calcula para la prescripción de la deuda? Gracias, Angélica de Hualqui. Buena pregunta. Esto es sumamente técnico y es importante que la gente lo tenga presente también, para que pueda también hacer el cálculo. No obstante, como yo les decía, insisto, esto siempre verifíquenlo con un abogado, porque hay que ver bien en detalle los antecedentes, pero el plazo empieza a computarse desde el momento en el cual yo dejo de pagar oportunamente la deuda. Es decir, hoy ya estamos a 12. Yo me comprometí a pagar todos los 12 de cada mes, ¿cierto? La cuota del crédito que solicité. Si no la pago hoy día, ya mañana podría empezar a computar el plazo de prescripción. Pensemos si es de un pagaré, un año. Si el banco que me prestó la plata no me demanda durante un año, o sea, el 12 de febrero del 2022. Pensemos, es cuando transcurra el año, entonces va a ser el 13 de febrero del 2022. En ese momento yo ya sé que la deuda está prescrita y debo, si quiero que opere, solicitar la declaración por parte de un tribunal. Oye, ¿qué pasa con estas deudas, por ejemplo, del TAC? Que hay algunas que se vienen arrastrando hace muchos años. Hay gente que tiene unas cuentas millonarias que datan, no sé, del año 2005, 2006, 2007. ¿Esas deudas prescriben en algún momento? También prescriben. La regla general aplica pero hay para que hacer este el tipo de trámite, deudas. digamos. Si tú no haces el trámite, no prescribe. Ellos pueden continuar cobrándote eternamente, pero recuerden que ese tipo de deudas, por ejemplo las del TAC, también tienen una tratativa especial porque se acumulan en la concesionaria que nos presta el servicio, pasa a la municipalidad y de la municipalidad al juzgado de policía local, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que eventualmente hacer el trámite. Pero también la regla general aplica para ese tipo de deudas, prescriben las deudas del TAC y multas de tránsito, pero hay que, insisto, solicitarlo. Si no lo solicitamos, la verdad es que no vamos a lograr, por ejemplo, salir del DICOM o de los registros mismos de las concesionarias de carretera, autopistas. ¿Y si te demandan y tú solicitas la prescripción? ¿Igual se puede? Eso, claro, se puede. Es lo que yo les comentaba en un comienzo. Hay dos maneras de solicitar la prescripción. Esto es un poco más técnico, pero para que también lo sepan. Puedo solicitarla como acción, es decir, yo proactivamente demando al acreedor para que el tribunal declare la prescripción, o sea, a mí no me han demandado, o como excepción, que es la segunda opción, que es cuando yo solicito la prescripción en el juicio que el banco, por ejemplo, ya inició en mi contra, porque se produjo el transcurso del tiempo y opera. Sí. Pero si el acreedor me demanda en el tiempo en el cual no ha transcurrido el año, en el caso del pagaré, por ejemplo, en ese caso es completamente procedente la demanda y yo voy a tener que pagarla, ¿cierto?, de la eventualidad de que el tribunal así lo determine. Vamos con la próxima consulta. WhatsApp. Así es. ¿Y cómo hago para pedir prescripción de una deuda en tesorería si ya pasaron 15 años? La deuda está prescrita también, ¿ya? Y la tesorería, ojo, tiene una tramitación distinta, no similar a la que ocurre con los juicios ejecutivos, los juicios de cobranza que se desarrollan los juzgados civiles, ¿ya? Así que el trámite hay que hacerlo directamente en tesorería, si es que hay matices, porque se puede haber iniciado ya un juicio dentro de la tesorería con el objeto de cobrar la deuda, pero si en la práctica ya prescribió porque no me notificó la tesorería oportunamente en el plazo, por lo general el plazo de prescripción de este tipo de deudas es de 3 años, yo puedo entonces solicitar ante la tesorería la prescripción de la deuda. Las del CAE pasan a tesorería, ¿no? Las del CAE no, porque, bueno, hay matices. ¿Por qué?
Porque puede ser que el banco que a mí me prestó el dinero, en el caso del CAE, recordemos cuando uno solicita el crédito con aval del Estado, va a firmar un pagaré o un documento, un mutuo, a un banco en particular que es el que me designa el Estado. ¿Ya? Ahí están todos los distintos bancos que tiene la plaza. Yo voy, firmo y suscribo la deuda con ellos, ¿ya? Y el banco ahí tiene dos opciones cuando yo le dejo de pagar. Puede o demandarme directamente por el cobro, ¿ya? Que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, o bien hacer efectivo el aval. En ese caso el Estado le paga al banco y yo paso a deberle al banco. Pero ojo ahí, porque también hay una pillería que quedó muy plasmada en la ley y la verdad es que se hizo la vista gorda a ese tema. ¿Por qué? Porque el Estado no paga la totalidad del crédito, paga por lo general el 80 o el 90% de la deuda al banco y el banco mantiene una deuda de un 10%. Entonces al final yo como deudor CAE quedo debiendo un 90% al Estado y un 10% al banco. O sea, tengo dos acreedores distintos que van a estar probablemente ejerciendo acciones judiciales en mi contra para perseguir el cobro. Pero no se olviden que las deudas universitarias, a raíz de la promulgación de la ley Chao-DICOM, que se promulgó hace un par de meses atrás, impide que los deudores universitarios estén informados en boletines comerciales o registros comerciales como es el DICOM. Así que para que lo tengan presente es una buena alternativa. A ver, yo creo que se va entendiendo súper bien, ha sido muy gráfico. Es un tema súper técnico, entonces a veces es difícil explicar, por eso que bueno, o sea, poco a poco se va entendiendo mucho más el mecanismo. Ahora, una de las cosas que hay que aclarar, claro, es que uno solo esto no lo puede hacer, o sea, necesita una asesoría, porque es un tema, como tú dices, técnico. Así es. Y eso cuesta plata. O sea, yo sé que me puedes probablemente decir, bueno, pero se puede recurrir a las corporaciones de asistencia judicial, ya, pero seamos realistas. En la Corporación de Asistencia Judicial o en los equipos judiciales de universidades que también prestan abogados gratuitos, las clínicas jurídicas, priorizan a otros temas. No te van a pasar un abogado para prescribir una deuda. Sí, yo haría matices también. A ver, cuéntanos. ¿Sabes? Estoy pensando en aquellos que a lo mejor no tienen plata para aspirar a un abogado. Mira, vamos a hablar un poco de cuáles son las opciones que hay. Ya. Si bien es cierto, claro, tú dices que hay corporaciones o clínicas jurídicas que van a priorizar otro tipo de casos, que tiene bastante sentido, por ejemplo, priorizar temas de familia, eso ¿cierto? Te iba a decir. Pero las corporaciones, al igual que las clínicas jurídicas, funcionan por departamentos. O sea, hay un departamento que va a atender asuntos de familia y hay departamentos que se dedican a ver asuntos civiles, ¿ya? Como lo es la prescripción de las deudas, temas de herencia, liquidaciones voluntarias, que es este tema de la quiebra que también lo están tomando hace un tiempo atrás las corporaciones de asistencia judicial. Entonces, cabida va a haber. El tema y el problema es que la demanda es importante y los recursos son muy pocos. Ahí podríamos pasar una crítica, ¿cierto?, al Estado, porque jamás se ha hecho un esfuerzo significativo e importante a las corporaciones de asistencia judicial para poder defender a las personas que no tienen recursos para poder acceder a los servicios de un abogado particular. Acceso equitativo a la defensa y a la justicia, ¿no? Así es. Vamos con otra pregunta. Lo acabamos de responder. ¿Podemos ir con la próxima, por favor? Yo tengo una. No sé. Ya están cambiando. Tengo una. ¿Puedo hacer? Ya, pero hay otra. Ya, tengo una deuda por la que demandaron, pero por no notificación el Poder Judicial la archivó. En este caso, ¿mi deuda prescribe igual? Nos pregunta el app. Así es. Miren, es sumamente importante el tema de la notificación de las demandas. ¿Por qué? Porque si a mí me demandan, si presentan una demanda ante un tribunal y a mí no me notifican esa demanda, yo como demandado puedo incluso haberme enterado que presentaron una demanda, pero si no me notifican, el juicio no ha iniciado en mi contra. Ya no se produce lo que técnicamente los abogados conocemos como el emplazamiento de la demanda. A mí me tienen que notificar la demanda para poder hacerme parte dentro de ese juicio. Si no me notifican, corre el plazo de prescripción a mi favor y yo eventualmente entonces voy a poder solicitar, cuando se cumpla el plazo, ¿cierto?, la prescripción de esa deuda. Ojo, también vamos a hacer una aclaración. No nos compliquemos, pero en realidad lo que prescribe no es la deuda, lo que prescribe es la acción judicial del acreedor para demandarte. Pero no nos compliquemos, la verdad. La cosa es que ya no va a tener que pagar. Sí, claro. Sí. Felipe Benier, muchísimas gracias. Quedaron varias preguntas pendientes. Barbata, zapata, machaza, tenía una pregunta súper buena, se la perdieron. ¿Verdad? Pero no va a ser la última vez que Felipe Benier esté acá. Estamos viendo toda la semana. Felipe Benier siempre está en deuda con nosotros. Espérate, pero para que no quede en deuda, ¿podemos tratar de este tema de nuevo? Por supuesto, yo estoy a plena disposición de ustedes, así que ahí lo vemos. La de Gino y la de tanta gente que nos escribe. Estamos en deuda con otro tema. Vamos, porque